Estamos con la doctora Marta Ontiveros, quien es una destacada especialista en nuestro país, investigadora, psiquiatra. Ella es expresidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, expresidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro del Consejo. Muchas gracias por esta entrevista, doctora. Al contrario, muchas gracias, muy amable, buenos días. Buenos días. Doctora, nos gustaría preguntarle la incidencia. ¿Cuántas personas se suicidan al año? ¿De qué edad? ¿Son hombres o mujeres? Y también, pues si con esta pandemia se han exacerbado los suicidios, ¿cuántos van en este año? Y si van a aumentar el siguiente año. La tasa de suicidio se mide por 100,000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud así lo ha definido, esta tasa. Hay lugares como Oriente o lo que era la Unión Soviética que tienen las tasas más altas de suicidio, que se consideran de 15 o más por 100,000 habitantes. Estados Unidos es uno de los países también con más tasa alta, que va de 10 a 14.9. Nuestro país había estado en la tasa baja, que era de menos de 5 por 100,000 habitantes. Sin embargo, esa cifra de 2012 para acá ha ido en aumento y ahora estamos en el rango de más de 5 a 9.9, menos de 10. El grupo de edad que más comete suicidio es el grupo de jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte en el mundo. En nuestro país se suicidan en este grupo de edad un poco más las mujeres, 4 por 100,000 habitantes, que es bajo si consideramos el rango que maneja la Organización Mundial de la Salud, pero de cualquier manera, pues no hay razón para que en este grupo de edad las gentes se mueran, digamos, de su propia mano, por ellas mismas, ¿no? Y en este grupo es alarmante que además sean las mujeres, porque la estadística en todo el mundo es que los suicidios consumados son hasta 4 veces más en los hombres que en las mujeres. El siguiente grupo de edad con mayor tasa de suicidio en nuestro país es el grupo de 20 a 25 años y en este grupo la tasa es de 9.3 por 100,000 habitantes. Como usted puede ver, es alta, ¿sí? O sea, está dentro de un rango más alto, ¿no? Pero esto está determinado por los grupos de edad. Y en este grupo de 20 a 25 años, los que más se suicidan son los hombres. 15.1 por 100,000 habitantes. Esa es una cifra muy alta. Si la compara con el de 4 por 100,000 de las mujeres en el grupo de 15 a 29 años, pues entonces usted puede ver ahí la diferencia, ¿no? Entonces, para hablar de las tasas, hay que considerar los grupos de edad, porque esto cambia, ¿sí? Como país, pues estaríamos en, no sé, un 7, 8 por 100,000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Y doctora, con esta pandemia se sabe en este año si han aumentado los suicidios en el mundo, en México y las cifras también. Recientemente hubo una conferencia que dio la doctora Carmen Fernández y también la doctora Lorena Rodríguez Bores. La doctora Carmen Fernández es quien lleva centros de integración juvenil y la doctora Rodríguez Bores es la comisionada de salud mental en el país. Entonces, dieron esta conferencia porque el día 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este día fue establecido en 2003 por la Asociación Internacional de Prevención contra el Suicidio. Entonces, ellas dieron una cifra, la doctora Carmen Fernández, de un aumento de 43% de casos de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años. Si consideramos, ¿no? Solo en el grupo de las mujeres, que esto es de 4 por 100,000 y aumentaron prácticamente un 50%, pues entonces estaríamos hablando de que ha aumentado a 6 por 100,000 habitantes en el grupo de mujeres de 15 a 29 años. Sin embargo, la propia doctora Rodríguez Bores nos dio una cifra
porque pues es un poquito prematuro, hay que tener toda la información, cerrar este año y entonces sí poder ver si hay una diferencia entre los casos de suicidio en este año a partir de que se estableció la pandemia comparados con los años anteriores. Sin embargo, pues hay ciertos factores que pudieran haber contribuido, pudieran contribuir a un aumento, que son básicamente la preocupación, la angustia, la incertidumbre de lo que la pandemia de COVID implica para la población. Ese es un factor. La angustia que genera, la depresión, el aislamiento, la posibilidad de consumir sustancias, de un aumento en el consumo de sustancias por estar confinados, por estar aislados, y también la posibilidad de que en la familia lamentablemente se ejerza violencia intrafamiliar. Esos son factores que, dado el confinamiento, pudieran aumentar la frecuencia, la tasa de suicidios. Quería yo preguntarle esta cuestión de, pues ya mencionó ahorita un poquito las causas actuales, pero en general, ¿cuáles son las principales causas del suicidio? Y si siempre o casi siempre o mayoritariamente está relacionado con enfermedades de salud mental. Con mucha frecuencia el suicidio, que es este acto de quitarse la vida, ¿no? De la propia persona se quita la vida, está relacionado con trastornos mentales. Ese es el factor más importante, el factor predisponente más importante, sobre todo la depresión, el consumo de sustancias, el intento previo, el intento en la familia, ¿no? El antecedente de intentos en la familia, los cuadros psicóticos como podría ser la esquizofrenia, la comorbilidad de depresión y crisis de angustia. Esos son algunos de los trastornos mentales que con frecuencia llevan a que una persona intente o cometa suicidio. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud tiene un documento, ¿no?, que publicó, muy interesante este documento, y además está hecho pues de manera sencilla. La población general puede tener acceso a él en la página de la Organización Mundial de la Salud y se llama Prevenir el Suicidio. Considera que es un mito el pensar que todas las personas que cometen suicidio tienen un trastorno mental. Hay algunas personas que cometen suicidio que no necesariamente tienen un trastorno mental. Sin embargo, el porcentaje mayor sí es de personas que tienen algún trastorno, como los que ya le mencioné: depresión, puede ser trastorno bipolar, puede ser comorbilidad de depresión y crisis de angustia, uso de sustancias. Y bueno, hay algunas situaciones o estresores psicosociales que también favorecen que una persona en un momento dado tenga ideación o cometa un intento o tenga un suicidio consumado. Por ejemplo, el abuso físico o emocional en la infancia, la violación, vivir violencia intrafamiliar. Estos son factores que contribuyen a que en la vida pues alguien intente suicidarse. También puede ser la falta de apoyo psicosocial, el desempleo, las dificultades económicas. Estos son factores que contribuyen. No es que uno solo de estos factores defina o determine que una persona piense en quitarse la vida o lo haga, pero todos estos factores pues se van sumando para llevar a una persona a esta decisión. También las enfermedades, no nada más las enfermedades mentales, también las enfermedades físicas, sobre todo las enfermedades físicas crónicas, degenerativas, que afectan el funcionamiento de las personas y que no tienen, digamos, un tratamiento curativo. La medicina no les ofrece un tratamiento curativo. Por ejemplo, el cáncer, la artritis, la esclerosis múltiple, son enfermedades que también pueden contribuir a que una persona intente o cometa suicidio. Y doctora, ¿cuáles serían esos signos o síntomas? ¿Cómo darnos cuenta que alguien pretende o tiene la idea de suicidarse? Hay algo que es muy importante, y otro de los mitos que hay es que si uno habla con el paciente, uno, el médico, el psiquiatra, ¿no? Habla con el paciente y le pregunta acerca de la muerte, acerca de si tiene ideación, acerca de si ha hecho algún intento, si está planeando cometer suicidio.
La familia, cuando uno hace estas preguntas a la persona, al paciente, se alarma y dice, es que no le diga eso, no le pregunte eso, porque entonces usted le está dando ideas. No, realmente es la obligación del médico, del psiquiatra, del especialista que está frente al paciente, indagar con toda la precisión posible cuál es la idea o qué está pensando el paciente. De esta manera nosotros podemos saber qué tan fuerte es la idea, qué tan posible en un momento dado es que esa persona haga algo para lastimarse y pues si no lo es, ¿no? El que alguien hable de quitarse la vida, que alguien hable de que está pensando en suicidarse, debe de ser un foco rojo, un timbre, una señal de alerta para los profesionales de la salud y la obligación es indagar al respecto, preguntarle a la persona si últimamente ha estado triste, si ha estado llorando, si ha estado con pérdida de interés, apática, si piensa que la vida no vale la pena, si preferiría estar muerto, si ha llegado a pensar que los demás estarían mejor si él no estuviera, si cree que es un estorbo o una carga para su familia. Esas son las preguntas, digamos, iniciales, ¿no? Con las que uno empieza a, pues, preguntar al paciente. Y después, bueno, si las respuestas son afirmativas, uno debe preguntar al paciente si ha hecho un plan, cuál es el plan, qué ha pensado, si tiene los medios para poder llevarlo a cabo. Hay personas que planean estar solas cuando no haya nadie en su casa o irse a algún lugar donde estén solas. Entonces, cuando el paciente da estos elementos, quiere decir que la ideación es seria y pues hay que hacer una intervención. Regularmente la intervención, si se hace el diagnóstico de algún trastorno mental, por ejemplo, depresión o ansiedad, pues es dar medicamentos. Si la persona va a estar bien cuidada por su familia, si hay apoyo para que pueda permanecer en casa, pues bueno, se puede hacer este intento, pero regularmente el que una persona exprese que tiene una ideación, un plan suicida ya muy estructurado, implica que se le ofrezca la hospitalización por un tiempo corto para que esté segura y protegida. Doctora, ¿y qué hay de los primeros auxilios? O sea, de capacitar al personal, a la policía, ¿qué se hace cuando encontramos una persona que en esos momentos se quiere lanzar o se quiere suicidar? ¿Qué se recomienda? ¿Qué decir, qué no decir, qué hacer? Mire, la verdad es que esto es muy difícil. Es muy complicado este tipo de intervención directa cuando en un lugar público hay alguien que está amenazando con hacerse daño, sobre todo si esa persona está en un lugar elevado y quiere lanzarse al vacío, sobre todo si esa persona tiene un arma de fuego y está amenazando que con eso es con lo que se va a lastimar, o tiene un arma blanca y está amenazando que con eso se va a lastimar. Esto pone en riesgo, por supuesto, a la persona que está considerando suicidarse, pero también pone en riesgo a las personas que van a intervenir. Hemos visto en la televisión, justo al inicio de la pandemia y el día de ayer, a personal de seguridad, a policías que han intervenido de manera exitosa, que son héroes porque le salvaron la vida a otra persona poniendo en riesgo la suya propia, ¿no? Lanzándose sobre la persona que va a intentar aventarse y logrando evitarlo. Pero esto, por supuesto, que no es algo que pueda hacer cualquier persona. Ellos tienen que tener ese entrenamiento. De hecho, nosotros los médicos, los psiquiatras, es muy raro que a nosotros nos toque intervenir en una situación así, en un lugar público y estando pues sin los elementos en los que usualmente tenemos o en el escenario en el que usualmente trabajamos, que es a nivel de un consultorio o a nivel de un lugar de hospitalización en donde no estamos solos, en donde hay más personal, en donde hay más médicos, hay enfermeras, hay vigilancia que nos puede ayudar pues a en un momento dado intervenir y evitar que el paciente se haga daño. Y en donde además
pues no hay tantos elementos como para que el paciente se pueda hacer daño. Entonces, depende mucho del contexto, del lugar en donde la persona está amenazando con cometer suicidio. Ahora, regularmente las personas pues hacen los intentos en su domicilio y cuando están solos regularmente. Entonces ahí pues hay poca posibilidad de que alguien intervenga. En lugares públicos, creo que solamente el personal que tiene un entrenamiento previo, formal, es el que debe de intervenir, y más si la persona está amenazando con un arma, ¿no? O tiene un arma. Y a nivel de consulta o a nivel de hospital, bueno, pues los médicos intervenimos, tratamos de dialogar con el paciente, tratamos de conectarnos con la parte racional o lógica del paciente. Los pacientes que están planeando suicidarse, no necesariamente todos están fuera de la realidad o psicóticos. Hay algunos de ellos que sí tienen alucinaciones auditivas, sobre todo nosotros decimos alucinaciones de comando, en la que hay una voz que les ordena hacerse daño. Estos probablemente son los pacientes más complicados de poder entablar un diálogo porque están fuera de la realidad y están bajo, digamos, las órdenes de estas voces que ellos escuchan. Pero en general los pacientes con depresión o con ansiedad, aunque están en un momento de crisis, es posible conectarse con ellos y entablar un diálogo, ¿no? Depende, no es que haya un escrito o una forma, ¿no? Una receta para establecer este diálogo. Depende mucho de lo que el paciente le va diciendo a uno, y de eso pues uno va tomando como elementos para poder hablar con el paciente e impedir que haga algo. Generalmente las personas se detienen cuando tienen hijos, cuando tienen familiares que dependen de ellos, cuando tienen algún concepto religioso o de fe. Entonces, estos son elementos que uno puede utilizar en un momento dado para hablar con una persona que está considerando el quitarse la vida. Pero depende mucho, les repito, el contexto. Uh-huh. Muy bien. Y doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar, para prevenir un suicidio? Primero, si se puede prevenir, y cuáles serían esas recomendaciones. ¿Cómo se debe? Definitivamente el suicidio consumado es una situación que sí se puede prevenir. Sí se puede prevenir. Si consideramos que la mayoría de las personas que cometen suicidio tenían un trastorno mental, pues la forma más importante de prevenir el suicidio es identificando y tratando, brindando atención al trastorno mental de base. Llámese depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar. Otro factor es el consumo de sustancias, el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia. Bueno, pues entonces también esto es algo que se puede manejar, que se puede tratar de controlar. Y bueno, hay otros factores, como por ejemplo, sobre todo en los adolescentes, cuando hay armas en casa o cuando hay elementos que pueden usarse para quitarse la vida, esto es muy importante, y el médico tiene que preguntar al paciente y a la familia cuando se trata de adolescentes si tienen, la primera pregunta es si hay armas de fuego en la casa. Y si las hay, uno tiene que recomendar a la familia que las saquen de su casa. Hay muchas familias que piensan que con que las escondan es suficiente. No, el paciente va a encontrar el arma, y si está teniendo ideas de suicidarse, pues puede usar eso para lastimarse. Entonces, es muy importante evitar tener armas de fuego en la casa y vigilar, bueno, que otros objetos pudieran en un momento dado ser usados por el paciente. Es difícil, pero es algo que uno debe intentar. Uh-huh. Sí, pero básicamente es el tratamiento de los trastornos mentales. Y si se trata de un riesgo muy importante de que el paciente cometa un intento y finalmente pues llegue al suicidio consumado, otra manera de prevenir, además del tratamiento, pues es la hospitalización. Eso lo decide el médico con la familia
y pues tratando de que el paciente acepte, esté de acuerdo en el internamiento. Uh-huh. Doctora, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Algún mensaje que usted quisiera dar? Sí, la Organización Mundial de la Salud considera que prevenir el suicidio no nada más es un trabajo de las áreas de salud, del personal de salud, de los médicos. La prevención del suicidio implica el trabajo de toda la sociedad, de las autoridades de salud, de las autoridades que no son de salud y también de los medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que si los medios de comunicación van a dar noticias al respecto de suicidio, como sucedió ayer acerca de esta persona que se quería lanzar, acerca de un actor que cometió suicidio lamentablemente, o aparentemente parece que así fue, bueno, pues los medios entiendo que deben dar la nota, pero se les pide que la den de manera prudente, de manera sensible, que no utilicen términos alarmistas o lo que se dice amarillistas, que no den datos acerca de cómo fue que la persona se quitó la vida, porque esto da ideas a otras personas, ¿no? Se habla de un contagio respecto a planear o cometer suicidio, ¿verdad? No es un contagio como un virus, pero sí la idea se difunde, digamos. Y sobre todo lo más importante es que cuando aparece una nota respecto de que alguien famoso ha cometido suicidio o ha sido un suicidio pues público, siempre se dé información respecto de los lugares donde las personas que están cursando con depresión, que tienen alguna idea de lastimarse, de quitarse la vida, puedan recurrir o puedan acudir si es que están viendo la información, ¿no? Eso es muy, muy importante. A mí me tocó ayer ver estas noticias, pues, en los medios y no vi que sucediera esto último. Entonces yo pienso que esa es una recomendación muy importante. Actualmente, a pesar de la pandemia, hay sitios de salud mental en la universidad, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en otras instituciones, que es, la propia Asociación Psiquiátrica Mexicana también lo está brindando, de atención a la población que llama vía telefónica o por videollamada o por Zoom. También se ofrece la atención para pues tratar de prevenir que la situación sea más grave. Uh-huh. Bueno, doctora, pues muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, Irlanda, muchas gracias, muy amable. Gracias.